tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, Yoli, te escuchamos. Claro y preciso. Gracias. ¿Empezamos? Sí, Yolanda, por favor, Sí, empecemos, ahora sí. Ya, muchas gracias a todos y a todos por esperar unos minutos mientras se van conectando todas las personas. Y bueno, agradecemos también por su participación. Vamos a dar inicio al ciclo de webinars del fortalecimiento de capacidades estratégicas potenciales de la actividad turística del municipio de Ixiamas y las áreas protegidas subnacionales, específicamente en las áreas protegidas de la Serranía del Tigre, Alto Madidi, y en el área de manejo integrado del Tequeje Tudaray. Webinar ha sido planificado principalmente para hablar sobre las áreas protegidas municipales, porque albergan dentro de su interior una riqueza escénica singular de belleza, pueblos indígenas, tradiciones, cultura, los pueblos indígenas como toromonas, araonas, tacanas y chimanes. Vamos a empezar con este webinar con la participación del licenciado David Escobar, quien es el responsable, bueno, quien es docente del ITAMIX, del Instituto de Turismo de Ixiamas. ¿Está el licenciado David? Yolanda, sí, está. Yolanda, ¿me escuchas? Aquí está. Hola. Sí, te escuchamos, David, perfectamente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a dar inicio con su participación. Ya, primeramente, agradecer, ¿no?, al proyecto, Destino Nuestro Futuro también, aquí también a la alcaldía, y como tú ya lo diste en la introducción, vamos a dar bueno, la temática que me tocó exponer a mí es producto turístico del municipio de Ixiamas, el cual precisamente me siento orgulloso poder, digamos, brindar mis conocimientos, más que teoría, la práctica y la vivencia que tengo yo en Ixiamas, ¿no? Para compartir con todos los que están conectados a la red y nos están viendo, nos están escuchando. Si ustedes me dan el permiso, yo puedo empezar ya a hablar con la primera diapositiva que tenemos preparado. Claro que sí, David. Muchas gracias. Puedes empezar. Bueno, lo que yo quiero primeramente, digamos, como antecedente, es dar un pantallazo para que todos los que nos están viendo, pues, tengan conocimiento y puedan ver cuándo empezó el turismo en este destino que conocemos nosotros, Madidi, Ruenabaque, Madidi Pampa. Y es precisamente este destino el cual Ixiamas, con su cultura, con sus paisajes, con su biodiversidad, atractivos turísticos y sus áreas protegidas, pertenecen a este destino, Ruenabaque, Madidi Pampa. En ese sentido, yo he dividido la presentación en dos fases. Primeramente, quiero hablarles de la primera fase, indicar que la actividad turística en todo lo que es este destino, Ruenabaque, Madidi Pampas, empezó en 1974, ya con grupos europeos que llegaban directamente desde Alemania y Francia hasta Ruenabaque, y ellos venían, ¿por qué? Porque en ese tiempo no era conocido Ruenabaque, no era conocido el Madrid, no había ni área protegida, nada, pero empezó a motivarlos las investigaciones que habían hecho grandes, yo les puedo llamar teóricos, ni siquiera teóricos, exploradores, por ejemplo, como Martín Cárdenas, Nordesquiol, ya, y entre otros. Entonces ellos, motivados por los libros y artículos que ellos publicaban, se interesaron en poder llegar a este lado de Ruenabaque, y así empezó lo que es el turismo en Ruenabaque. Ya, ellos llegaban desde Europa, ya tenían conexiones allá con otras operadoras también, y lo vendían para que ellos puedan, los turistas que llegaban en ese entonces a Ruenabaque, ellos venían a hacer safari, ¿ya? Safari silvestre, si queremos llamarlo, en lo que es selva, en lo que es el Parque Nacional Madidi. ¿Cómo llegaban ellos? Ellos llegaban a Ruenabaque, ya les dije, desde Europa, llegaban a Bolivia, luego en la flota yungueña se trasladaban hasta Puerto Linares, y de ahí
navegaban a lo que es Rurrenabaque, todo en lo que es en bote. Entonces ya desde ahí empezaba la travesía para ellos y era muy interesante en ese entonces. Una vez que llegaban a Rurrenabaque, tenían una estadía, una corta estadía en Rurre, hacían turismo por alrededores, iban al Twitch, etcétera, y luego regresaban mediante lo que en ese entonces había el app y también el TAM de vuelos. Incluso había una pista para que no puedan atravesar, digamos, o quedarse en Rurre, llegaban directamente a la laguna Santa Rosa, que es una laguna que está muy cerca a lo que es la laguna Chalalán. Entonces, llegaban ahí directamente y alzaban vuelo y se iban a La Paz y de ahí llegaban ya otra vez, se iban directamente a su lugar de origen, Europa. Este turismo que en ese entonces se manejaba era un turismo de alto gasto, ya era un turismo selectivo. Llegaban que venían, digamos, a hacer precisamente safari fotográfico, algo que tal vez iba en contra de la biodiversidad de ese entonces, pues era la caza que ellos hacían. Pero de esa manera lo vendían Rurre y llegaban turistas. En Rurrenabaque había en ese entonces el Hotel Berlín y luego más tarde en el Hotel Safari empezaban a pernoctar si queremos y de Rurre ellos visitaban lo que es el Quiquibay y para río abajo lo que es el lago Gringo. Ya entonces hacían ese tour y retornaban a La Paz. Entonces eso es la primera fase, el cual inició el turismo en nuestro destino, el cual pertenece a Ixiamas, por cierto, Rurrenabaque, Madrid y Pampa. Yo quiero recalcar en esta otra diapositiva, pues, Ixiamas en ese entonces, de 1974 adelante, estaba tomado en cuenta en un producto turístico, porque ahí dice productos turísticos en la región de Ixiamas. ¿Cómo lo vendían? ¿Cómo se vendía Rurre, o el Parque Madrid, o el destino que ahora es Rurrenabaque, Madrid y Pampas? Lo vendían en dos productos. Uno que denominaban la Gran Amazonía, que llegaban a Ixiamas, luego caminaban hasta San José de Chupiamona, bajaban el río Tuichi en balsa, dormían en la laguna Santa Rosa y finalmente llegaban a Rurrenabaque y todo ese recorrido lo hacían en 15 días. Entonces, con ese nombre, en ese entonces lo vendían como Gran Amazonía, donde estaba tomado en cuenta Ixiamas. Ya en aquel entonces lejano de 1934, incluso antes de que yo nazca, ya había turismo en Ixiamas. Otro producto que también vendía en ese entonces era la pequeña Amazonía. Consistía que los turistas llegaban a Rurre, bajaban por el río Beni, llegaban a Puerto Linares, llegaban a La Paz, bajaban por el río Beni, llegaban a Puerto Linares, luego a Guanay un día y a veces paraban en Quiquibay o el Tuichi y llegaban a Rurre, luego retornaban en el avión, lo que en ese entonces era el TAM y el LAP. Bueno, con esta pequeña introducción yo les he querido, digamos, darle a conocer los antecedentes, cómo surge el turismo en esta región que conocemos como el destino Rurrenabaque, Madrid y Pampas, en el cual pertenece nuestro municipio Ixiamas y está tomada en cuenta las áreas protegidas también municipales, en el cual el proyecto hace hincapié. Luego vamos a ir a una segunda fase. Yo lo he querido, digamos, ordenar de esta manera para dar, si queremos ver como una óptica más didáctica, para que nos podamos entender. Entonces, la segunda fase, la primera fase ya entró en declive en ese entonces. Pero en 1985, el israelita Yossi Kimber se pierde en lo que es en el Parque Madrid, incluso hay una película de él, ¿no ves? Entonces se pierde ahí y es rescatado gracias a Dios con vida, y él escribe un libro
que se llama El regreso del Tuichi, o en inglés era Back to the Tuichi. Entonces, este israelí lo publica el libro en lo que es su país, en Israel, y esto provoca una fiebre y provoca pues que turistas lleguen a Rurrenabaque e inunden Rurrenabaque, y todo esto empieza ya otro tipo de turismo. Ya no el turismo, el primer turismo donde llegaban turistas de Europa, Francia y Alemania también. Ahora el turista ya cambió, ya eran turistas mochileros, ya no de alto gasto, pero igual había movimientos de turistas. Y lamentablemente para Ixiamas ahí bajó, ya no se tomaba en cuenta en ninguno de los productos, digamos, y si lo hacían, pues lo hacían de manera irregular, pero más se centraban en lo que era selva y lo que actual donde conocemos el río Tuichi, el turismo. Eso empezó ya a la fiebre del turismo mochilero a Rurrenabaque desde 1986 más o menos hacia adelante. El turista mochilero, ¿qué hacía? Era él propio que organizaba su propio viaje. Él negociaba el transporte, en este caso el bote, él compraba su propia comida, él mismo contrataba al motorista, y el motorista era quien hacía de guía, quien hacía de cocinero, quien hacía de auxiliar, etc. Y hacía turismo, permanecía en Rurre, pasaba a Buenaventura, realizaba algunas excursiones por el río, y de esa manera empezó esta nueva era o esta nueva fase del turismo, pero ya del turismo mochilero, donde el boom del turismo era pues precisamente los israelitas. Más adelante ya, al ver esto, empiezan a surgir diferentes operadoras, y una de las primeras operadoras que salió era de Don Tico Tudela, y así van viendo ya apareciendo el turismo organizado, ya con guías contratados, motoristas ya también de manera más organizada para que lleve, traiga turistas, etc. Y así empieza el turismo. Luego también esta parte de lo que antes que sea Parque Nacional Madidi, empezaron a inundar por cazadores, por pescadores, por madereros, todos de carácter ilegal. Empezaron a amenazar esta área que tenían que pelear con los turistas y los cazadores. Entonces, en esa pelea que había contra esas actividades dañinas para el medio ambiente, aparece lo que es el nuevo destino o el nuevo producto turístico que conocemos como Pampa, en Santa Rosa del Yacuma. Entonces ahí ya aparece otra alternativa para no pelear con estos cazadores ilegales que habían, pescadores ilegales y madereros. Entonces aparece Santa Rosa y el turismo se baseaba para lo que conocemos Santa Rosa. Ya aparece lo que es el albergue ecológico Chalalán. Precisamente es un pionero en lo que es el ecoturismo en esta parte del destino Rurrenabaque, Madrid y Pampas. Entonces, gracias también al apoyo de Conservación Internacional, se los capacita, se diseña circuitos, se apoya con infraestructura, en el idioma, etcétera, parte administrativa, y Chalalán en ese entonces también empezó otra vez a jalar otra vez ese turismo que se estaba yendo para Santa Rosa, a captar un poco más, y de esa manera se culmina lo que es esta segunda fase del turismo. Bueno, no culmina, ¿no? Sino que seguía avanzando el turismo mochilero y el turismo que captaba más que todo turistas israelíes. Quiero hacer una comparación entre lo que es el producto selva, ¿no?, y lo que es el producto pampas. De lo que yo hablaba primeramente, el producto selva es lo que conocemos, selva, lo que es el Parque Nacional Madidi, ¿ya? Y pampas, lo que es Santa Rosa del Yacuma. Aquí quiero hacerle un paréntesis para explicarle primeramente que
selva, este producto selva, está dentro de lo que es un área protegida, en el cual es el Parque Nacional Madrid. El lado de San Buenaventura, el Beni, el Tuichi, ahí están. Entonces, este turismo se realiza dentro de un área protegida. El producto Pampas, el cual ya les he dicho cómo empieza el turismo allá, también está ubicado dentro de lo que es un área protegida, pero de carácter municipal. Es lo que tenemos nosotros aquí. También tenemos 2 áreas protegidas de carácter municipal. Bueno, ya son 3, pero donde tiene incidencia el proyecto precisamente es en el Serranía del Tigre y el Tequeje. Entonces, Pampas está dentro de un área protegida municipal y, más luego les voy a indicar, tiene una gran afluencia de turistas, ¿no? Como ejemplo podemos tomar, digamos, a Pampas para poder activar el turismo aquí iniciando. Los atractivos, ya los atractivos y actividades que ofrece este producto Selva y este producto Pampas, ¿cuáles son? En Selva tenemos las comunidades que se ubican en el trayecto subiendo el río desde Rurrenabaque hacia el Bala, si queremos. Ahí hay comunidades como San Miguel del Bala, Villa Alcira y otras que se ubican. Entonces el guía empieza ya a interpretar, a explicar el origen de las comunidades, sus costumbres, etcétera, e incluso algunos paquetes tienen paradas en estas comunidades. Entonces se va explicando y eso le interesa también mucho al turista. Bueno, no se quieren a dormir ahí, pero por lo menos están sus minutos, sus horas ahí, sacan fotografía y siguen el viaje. Vámonos a lo que es el producto Pampa. Allá, ¿qué se ofrece? Perdón, voy a retomar lo que es Selva. Luego de las comunidades también tenemos la observación de paradas, en lo que, bueno, todo es conocido lo que es el Parabal de Caquiaguara, en el Madiri. Se llega ahí, se hace la observación, también hay una torre de observación ahí. Luego en las comunidades también compraban artesanía y actividades recreativas, hacen el trapiche, ¿no? Donde se muele de caña y el mismo turista muele la caña, disfruta del jugo de caña, que aquí nosotros le llamamos el guarapo, digamos, de caña, ¿no? Entonces, en ese sentido también es una actividad que le gusta al turista realizar allá. Ahora sí, vámonos a lo que es Pampa. ¿Qué ofrece Pampa? Observación de caimanes sobre el río Yacuma, observación de tortugas, carpinchos, que son el tatú, digamos, o los pejiches que conocemos nosotros, diferentes especies de monos también que se puede observar ahí sobre el río, venados, tapires, ñandú, serpientes, aves y una infinidad de biodiversidad. ¿Qué más hacen los turistas? Hacen natación con los delfines, ¿ya? Con delfines rosados también, y pescan piraña. Por la madrugada también hace paseo de madrugada, donde disfrutan el canto de las aves y el canto, el aullido de los monos. Entonces vamos viendo la diferencia que existe entre lo que es selva y lo que es pampa. ¿Cuánto duran estos tours, tanto en selva y en pampas? Ahí es similar, no hay diferencia. Los tours tanto en selva dura 2 días y 1 noche, también hay paquetes de 3 días y 2 noches y de 4 días y 3 noches. Incluso hay otros más, pero estos son los más relevantes. En pampas es lo mismo, 2 días y 1 noche, 3 días y 1 noche, 4 días y 3 noches. Pero las actividades son lo que diferencian. ¿Cuántos paquetes venden las operadoras que ofrecen pampas y cuántos paquetes venden las operadoras que ofrecen selva? Esto es un aproximado también, ¿no? Porque va cambiando esto cada año. Entonces, los paquetes que venden los turistas que compran para ir a selva son aproximadamente 400 paquetes años, ¿ya? Que compran. En cambio, Pampas vende 1.761 paquetes año. Entonces ya notamos la diferencia, dónde se van más turistas. El precio. Arriba les quiero mostrar que 5 botes diarios a selva, ¿no? Más o menos ese es un promedio que sale 5 botes hacia selva. Y a lo que es Pampa, 40 vehículos diarios hacia Pampas. El precio de 3 días y 2 noches oscila entre dólares 105 a 540 el paquete, ¿ya?
En Pampas, 3 días y 2 noches, oscila de 105 a 540 también. El precio es similar, pero ¿qué hace la diferencia? Si ustedes notan, es el flujo de turistas hacia un producto y hacia el otro. La demanda. ¿Cuáles son los turistas que buscan más selva y buscan más pampas? La demanda hacia selva son aproximadamente unos 7.000, 6.800 turistas que se mantienen, no eleva tiempo que estamos con ese promedio. Pampas son 20.000 turistas que llegan a Pampas. Es mucha la diferencia. Luego, de esto vamos a ver que un 28% se van a selva y un 72% prefieren Pampa. ¿Qué es lo que los motiva a estos turistas para que yo me pueda decidir o me voy a selva o me voy a Pampa? O compro un paquete de selva o compro un paquete de Pampa. ¿Qué será la motivación? Es la observación de fauna en ambos lados. Si yo voy a selva es porque voy a observar fauna, o sea, animales silvestres allá en su hábitat natural. Entonces, la motivación es el mismo. Ya dijimos que selva es lo que está al interior del Parque Nacional Madrid, en este caso en el AMNI, hacia lo que es el río Tuichi. Hay mayor control. ¿Por qué? Porque se cuenta con un cuerpo de protección de Parque Nacional Madrid, en el cual tienen sus propias leyes de control, hay sanciones, etc. Entonces hay más control en lo que es selva. En Pampas hay menos control porque es algo municipal y no está, digamos, muy bien, aunque también el municipio se encarga de hacer control, pero no están tan capacitados los guardaparques, porque cambia un gobierno, entran jóvenes de otro grupo y así van cambiando. En cambio, en el Parque Nacional Madrid ya son guardaparques que están plenamente capacitados para realizar este control. ¿Qué opinan los turistas al respecto? Tanto de selva y tanto que llegan a Pampa. Ellos dicen, en selva, en lo que es el Madrid, es difícil observar fauna. Lo más llamativo son las parabas, el cual podemos observar en el Caquiaguara, mirador del Caquiaguara, y es más difícil fotografiar la fauna. Eso es lo que dicen respecto a selva. Y ahora, ¿qué dicen respecto a Pampa? En Pampa se observa fauna directa y lo más llamativo son los bufeos y es más fácil tomar una fotografía. Entonces, selva también tiene su desventaja por la espesura de los árboles, ¿no? En cambio, en Pampas se puede observar a muy corta distancia la fauna silvestre y se toma muy fácil la fotografía. Y eso es lo que le interesa al turista. Bueno, esto como un pantallazo que quería darles también de comparando producto selva y comparando producto Pampa. Ahora quiero ya abocarme más a lo que es Ixiamas. También he dividido lo que son atractivos tradicionales del municipio de Ixiamas, o sea, tradicionalmente, qué es lo que se vende o por qué vienen, digamos, turistas a Ixiamas, ¿no? Aunque no vienen en grandes cantidades, pero llegan, aunque de manera no legal, ¿no? Porque carecemos en el municipio de alguna normativa, digamos, donde se legalice o se tengan normas para poder ingresar o pagar una tasa municipal a estas operadoras que realizan turismo. Turistas nacionales, más que todo será para la fiesta que vienen y precisamente por ver un poco, digamos, lo que ha sido Bruno Racua, la historia, etcétera. Algunos estudiantes de las universidades vienen a ver la estatua, investigan, se van a la tumba de Bruno Racua, etcétera. No son grandes. También muchas veces cuando llegan, digamos, a Suchejanana o a cualquier otro emprendimiento, ellos buscan comida tradicional. En este caso, ahí tengo una fotografía de lo que es el Dunucuavi. Lo traduciremos como pescado asado en hoja, digamos, ¿ya? Y también tiene sus delicias y les gusta a los turistas. Nadie se ha quejado de lo que se le da ese alimento. Luego,
Cuando hay turistas que llegan hasta lo que es el Mariri, río arriba, también se hace, digamos, lo que son el paseo en Cayapo. Es una embarcación rústica en base a balsa y se van contentos también, les encanta, porque no se contamina, no hay ruido, todo es a fuerza de brazo para poder observar. Como no tiene ruido, entonces uno puede acercarse un poco más, digamos, para poder observar las aves que están alrededor, las capibaras, etc. Tenemos ahí este atractivo, por ejemplo, que está el Cuartel de los Incas, que están lo que es también dentro de lo que es la área protegida del Tequeje, ¿ya? Entonces, se tiene senderos y a una distancia también está lo que son las cabañas de Xuxuxe Anana. Entonces, es un atractivo también conocido como el Cuartel de los Incas o si no el Fuerte Inca para poder realizar turismo. Y ver cuál arriba podemos observar, digamos, un gran paisaje allá que nos ayuda a aumentar su belleza escénica de este atractivo. Luego tenemos también la Laguna Santa Rosa, que está a unos casi 900 metros de altura, y el cual tenemos una laguna en forma de media luna también, y también nuestros amigos de Xuxejanana están en su oferta turística, en su producto turístico, para que puedan ir los turistas allá a acampar, observar, ¿no? Como parte de un recorrido. Esos son en cuanto a los atractivos tradicionales, los más conocidos que tenemos en Ixiama. Ahora, tengo otro grupo de atractivos también en el cual yo supongo que hay que basar las estrategias para poder, digamos, captar, reactivar el turismo, ya sea en área protegida o fuera de Ixiama, o fuera de la área protegida en Ixiama. ¿Qué son los que le motiva al turista actual para venir a Ixiama? Tenemos, por ejemplo, ellos quieren observar en su hábitat natural al jaguar. Quieren ver al jaguar, ya no quieren verlo en jaula, en fotografía, etc., sino que vienen. Y Ixiama tiene una ventaja comparativa con cualquier otro lugar, digamos, que ofrezca avistamientos de jaguar. Lo que es el área protegida municipal del Tigre, o Serranía del Tigre, precisamente esa franja de lo que es área protegida, ahí se tiene el segundo índice mayor en jaguares silvestres de lo que es en relación al mundo. Entonces tenemos nosotros ahí algo estratégico para poder, digamos, poner en la oferta turística y poder captar turistas, en este caso de alto gasto, que lleguen a Ixiama solamente ofertando avistamientos de jaguar. Y si no se puede, por lo menos ver al jaguar porque no lo tenemos amarrado, ni están enjaulados, etcétera. Muchas veces es un felino muy, muy difícil de observar, pero con seguridad se va a observar su osamenta, se va a observar las huellas, etcétera, ¿no? Pero eso hay que decirle también al turista, no engañarlo, ¿no? Luego, esta misma área protegida del Tigre, Serranía del Tigre, también estudios de la WCS muestran que tiene una gran variedad de aves silvestres. Otro atractivo que podemos utilizarlo de manera estratégica para poder activar y que vengan turistas a Ixiama, ¿ya? Precisamente por la ubicación que tiene, que está en montaña, pie de montaña y planicie. Entonces en esa falda existen gran variedad de aves. Podemos ofertar birdwatching, observación de aves, etcétera, ¿no? Y turismo científico, no sé, con la planificación nos dirá cuál será el mejor o el conjunto combinado, no sé. Entonces también podemos ofertar en lo que es la área protegida de Serranía del Tigre, observación de aves. Tenemos aquí una fotografía, que es la palizada. Ya está fuera de lo que es el área protegida, pero está muy cerca de lo que también el proyecto tiene influencia, por ejemplo, lo que es en el río Undumo. En el río Undumo tenemos lo que es Puerto Ruso, ¿ya? Más abajo se encuentra lo que es la palizada de Undumo. Este es un atractivo único, porque sabemos que la inundación llega cada año
a la Amazonía. Entonces, ahorita lo vemos así. Al año este paisaje va a cambiar, porque va a traer nuevamente árboles de los cerros, etcétera, y lo va a acumular en ese lugar. Y tú vas al año y el panorama ha cambiado. Ya no es la misma fotografía que tú has tomado anterior. O sea, cada año va cambiando, ¿no? Eso es lo interesante de este atractivo turístico. Y además, entre este montón de árboles secos que tenemos, es un ecosistema donde viven anacondas, lo conocemos como la sicurí, hay lagartos, hay caimanes, hay patos, hay tortugas, etc. Entonces, hay una gran biodiversidad ahí entre esta palizada, que lo conocemos con nombre local nosotros, la palizada de Onduna. Entonces, también podemos ahí fijar como punta de lanza estos atractivos que nos ayuden a captar turistas. Hay una fotografía donde les estoy mostrando un mapa que es el cráter Iturralde, la ubicación del cráter Iturralde. Mire que ni nosotros que estamos no tan lejos podemos tener una fotografía de ese cráter, pero bueno, si lo estudiamos, hacemos estudio y lo promocionamos, podemos captar también turistas, porque este cráter es único en el mundo, no es como otros cráteres que hay, sino que ha caído un meteorito hace miles de años atrás, pero en otros lados el cráter ha quedado desértico, o sea, lo ha quemado la tierra, ¿no? En cambio aquí no, aquí más bien este cráter ha sido abonado por el meteorito, y eso hace que los árboles ahí sean más grandes. Incluso por esa situación han llegado investigadores científicos de la NASA que estuvieron, creo que en 1998 hasta 2000 por ahí, haciendo los estudios que no sabemos dónde están, pero turísticamente lo podemos aprovechar porque es un atractivo único en el mundo. No hay otro igual. Entonces también, y está en nuestro municipio de Isiama, aunque está fuera del área protegida, pero sí se encuentra otro área protegida, creo que es Bajo Marín, que también podemos aprovechar sosteniblemente este atractivo. Aunque es muy lejos para llegar, pero también tiene su ventaja que está conservado tal cual por miles de años de atrás. Luego, ¿qué más podemos nosotros aprovechar? La cultura, la parte cultural. Ixiama todavía cuenta con comunidades tacanas, comunidades chimanes, aunque los chimanes no son originarios de aquí, pero igual tienen su cultura y pues los puede aprovechar mediante un turismo cultural, un turismo comunitario, un turismo vivencial, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos la cultura en Isiama, el cual se puede aprovechar, y también ahí les estoy mostrando lo que es la música tacana, que también se puede aprovechar turísticamente. Actualmente, ¿cuáles son los productos turísticos que se vende o que el turista adquiere para llegar a Isiama? Tenemos ahí, por ejemplo, camping. El turista llega, hace trekking, ya se lo lleva para cualquier lado, ya al lugar que ellos han adquirido en su paquete, ya sea Alto Madrid, ya sea Madrid abajo, la Santa Rosa, entonces ellos duermen ahí y ellos también les interesa a ellos porque al otro día hay que ir a sacar fotografías muy temprano de las aves, el aullido de los monos, etc. Y también estos turistas nacionales que llegan precisamente por conocer las estancias ganaderas. Ya, es también un lugar donde no se ofrece Ruyanabaque, pero nosotros tenemos estancias cerca de Ixiama que podemos aprovecharlo de manera sostenible mediante el turismo. Y también tenemos ahí lo que ellos buscan, lo que les decía yo en un principio, digamos, comer algo natural propio del Tacana. En este caso ahí tenemos un turista inglés que ha llegado y el cual ha sido llevado al Tomadidi y él disfrutaba de un pacú que sacó en el río. Se fue muy contento. Bueno, también, ¿qué más se puede hacer en lo que es el Madidi? Ya sea, estoy hablando lo que es el área protegida del Tigre, ¿ya? Ahí se puede hacer también pesca, no confundamos, pesca deportiva, no, porque es área protegida. Se puede hacer pesca con devolución obligatoria, sí.
Ahí tenemos un turista, aunque no debería hacer esto, el turista, porque ya está manipulando una especie. Y en un área protegida no se puede manipular una especie. Entonces, ¿qué hace el turista? Mire, este es en Alto Madrid, ¿ya? Ha sacado un dorado, fotografías y lo soltaron. Pero tenemos ese potencial para poder, digamos, planificarlo, ofertar con un reglamento donde se prohíbe estas actividades o se permita algunas otras, etcétera, pero de manera bien planificada y se pueda realizar la pesca con devolución obligatoria dentro de lo que es el área protegida. Ahí también tenemos otro turista en el cual está disfrutando de su almuerzo, perdón, de su cena, pero a lo tacana, a lo típico, sin hornilla a gas, nada. Podemos también realizar trekking en todo lugar, porque tenemos lugares nosotros, serranías, tenemos selva, tenemos pampas también, en el cual se puede activar el trekking en diferentes lugares. Productos turísticos en el municipio de Ixiamas. Ya. Ahí tenemos un grupo de estudiantes precisamente que se ha hecho un turismo ya a la comunidad Chimán de Puerto Russo. Está compartiendo con los propios comunarios de ahí, de Puerto Russo, disfrutando de su comida de ellos, ¿no? Entonces, ya es un turismo porque son gente local también que llega allá, hace sus prácticas, sus estudios, aunque sea, compran lo que es frutas, etcétera, pero ya se hace un movimiento económico gracias a este turismo que llega hacia Puerto Russo. Lo que les decía también, se está vendiendo o por lo menos se está ofertando lo que son paquetes que tengan que ver con la observación de jaguar, el cual tiene muy buena aceptación, digamos, preguntan, pero esta pandemia nos ha cortado todo esto. Turistas americanos, por ejemplo, que están muy interesados en venir y conocer el jaguar en lo que es el área protegida del Alto Madidi o la Serranía del Tigre. Ahí tenemos también otra turista que ha llegado y está deleitando un locro de gallina criolla también, ¿no? Con los tacanas, también está haciendo convivencia con los tacanas. Entonces esta parte también les interesa porque buscan ellos cultura, compartir con la comunidad. No les interesan los grandes hoteles, no les interesan los grandes restaurantes, sino les interesa compartir con esta gente. Entonces, eso yo quería mostrarles también como productos turísticos que actualmente se están ofertando en lo que es Ixiamas y parte de lo que son las áreas protegidas. Operación turística en el municipio de Ixiamas. ¿Quiénes son los que operan? ¿Quiénes son los que ofertan? ¿Quiénes son los que están promocionando Ixiamas? Tenemos ahí el emprendimiento comunitario Xuxe Hanana, el cual también tiene ya experiencia con otros grupos de turistas que han llegado precisamente como algunos extranjeros, otros también americanos, como colombianos, chilenos, ¿no? Y ahí tenemos la infraestructura, las cabañas que están ahí a disposición del turista. Se tiene senderos hacia lo que es la Laguna Santa Rosa, se tiene senderos hacia lo que es el Cuartel de los Incas. Hay también paquetes culturales o de turismo vivencial, etcétera. Entonces, se ofrece, ellos tienen para poder, digamos, brindar estos atractivos que muy pronto me comentan que lo van a poner al mercado. Tenemos otra operadora, digamos, que es, no tengo el nombre, pero ahí está la señora que es como emprendimiento de Doña Sara. Ella es extranjera, pero igual lleva turistas allá mediante intermediarios de Runavaque y no es un flujo que tengamos muy seguido, ¿no? Pero de que hay turistas y les interesa este lugar, sí. Y también tenemos Maridia Adventure, un emprendimiento nuevo también, que también ha puesto al mercado y también ya tiene experiencia para poder, digamos, ofertar turismo hacia lo que son nuestra gran riqueza que se llama Ixiamas. Yo quería mostrarle ahí para
tal vez hay muchos que dicen, ¿dónde estarán estas áreas protegidas municipales? ¿Dónde se ubicarán? ¿No? Entonces, en respuesta a ellos, quiero mostrarles precisamente, tenemos ahí, podemos mostrar en el mapa, todo lo que está de un color medio beige, eso es lo que es el Parque Nacional Madiri, y tenemos dos círculos ahí que podemos observar, y ese es el área municipal del Tigre, o Serranía del Tigre. Si notamos, está bien pegado, limita con lo que es el Parque Nacional Madiri. Entonces es como un cinturón, una franja que está pegado hacia lo que es el Parque Nacional más biodiverso del mundo, del cual somos orgullosos de que esté dentro de lo que es nuestro municipio de Ixiama. Y podemos ver también el otro círculo ahí donde vemos donde está ubicado la otra área protegida municipal del Tequeje, ¿ya? Entonces, en esas dos áreas se tiene incidencia el proyecto y el cual se cuenta ya con los atractivos que hemos visto anteriormente. Solo para poder, digamos, de manera didáctica, les voy a leer lo que dice donde se ubica el área protegida de Serranía del Tigre, ubicado en el área de amortiguamiento externo del Parque Yamni Madiri. Tiene una alta densidad de jaguares y aves, consta de una superficie de 54.456 hectáreas. Eso es relacionado a lo que es el área municipal Serranía del Tigre. Vámonos a la otra área municipal, el Tequeje. Hay una sobreposición, digamos, con la TCO Tacana y también es TCO y también es área protegida municipal. Entonces hay una sobreposición de uso con los indígenas Tacana. Bueno, en la planificación que se haga hay que tomar en cuenta y la normativa ya está, solamente es aplicarla en estos casos. Se sobrepone a la TCO Tacana en un 80%. Es una zona de protección de las aguas que alimentan el pueblo y comunidades de Ixiamas. Tiene una superficie de 3.660 hectáreas. Entonces, para redondear estas dos áreas protegidas, la primera, que es Serranía del Tigre, si nos damos cuenta cuál es su objeto de protección, la biodiversidad, tanto del jaguar como de las aves, la variedad de aves que se tiene. Y también tenemos en el otro lado, ¿cuál es el objeto de protección del Tequeje? Las aguas. El agua que de ahí, precisamente donde Ixiama se está abasteciendo para poder, digamos, tener el agua potable en nuestros pueblos y en las comunidades. Entonces hay que proteger estas dos cosas. Por un lado, la biodiversidad, específicamente lo que es el jaguar, ¿ya? Y las aves, que precisamente son amenazadas permanentemente por cazadores furtivos que llegan. En mayo, por ejemplo, se da aquí una epidemia de la caza del marimono, etcétera, ¿no? Entonces, hay que normar, hay que ver la forma de proteger esto. Y luego en agosto tenemos también la amenaza que es de los huevos de peta, por ejemplo. 30.000, 20.000 huevos de peta de manera ilegal salen de esa área protegida del Tigre, rumbo a Riberalta, rumbo al Beni, etcétera, y no está bien esta actividad que hagan, pero hay que normar. Y en el otro lado, el área municipal del Tequeje, tenemos ahí cuidar un recurso natural que es agua. El agua, entonces, son dos elementos muy indispensables de la naturaleza que debemos cuidar. Y en ambos casos hay pues amenazas. En el lado del Tequeje, allá son los cazadores. En el lado del Tequeje son los mineros que nos están queriendo, digamos, buscar la manera para poder, no sé, pues, extraer oro de ahí. También hay cazadores, etcétera. Pero esto es respecto a las dos áreas municipales que tenemos y tiene incidencia el proyecto. Yo con esto quería acabar, digamos, mi presentación. Ojalá les haya gustado, les haya motivado yo a los
que están en contacto para poder conservar nuestra naturaleza, ¿no? Yo simplemente les agradezco, gracias al proyecto y gracias por escucharme estos pequeños momentos y compartir mi conocimiento más que teórico, vivencial de mi pueblo que es aquí, Ixiama. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, David, por la participación. Bueno, seguimos con este webinar. Agradecemos principalmente el apoyo del proyecto Decidiendo Nuestro Futuro, financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, por la Gobernación de La Paz y por la ONG Practical Action. También para los que deseen hacer preguntas pueden hacerlo a través del mensaje por el inbox de la plataforma Zoom, y también esto se está transmitiendo por la radio Iturralde en Ixiamas, también con mira al turismo, al desarrollo del turismo en Ixiamas. Continuamos con la presentación y ahora presentamos a Cristian, que debe estar, al licenciado Cristian Román Calvimontes. Él es licenciado de Planificación Turística y él también nos va a estar haciendo conocer acerca de la gestión del ecoturismo, como David Escobar ya nos hablaba, como buenos potenciales para el desarrollo de Ixiamas. Licenciado Cristian, ¿está? Sí, acá estamos listos. Muchas gracias, licenciado Cristian. Por favor, David, pedimos si por favor pueden dejar de compartir. Muchísimas gracias. Licenciado, ¿puede compartir su presentación? Bien, muchísimas gracias. Ya, bien, inicialmente quiero saludar a todas las personas que están formando parte de este seminario web. Es bastante importante, es una iniciativa loable, y bueno, un saludo cordial a David, que ha estado antecediéndome, ¿no? Ha sido bastante llamativa, bastante importante la exposición, la realización del producto turístico actual que se está manejando en el municipio de Ixiamas, con las dos áreas protegidas de carácter municipal. Con seguridad es una actividad sumamente importante y con varias complicaciones, asumo, que en la gestión, ¿no? Entonces, la presentación que he preparado para el día de hoy tiene algunas partes, la voy a tratar de hacer relativamente rápido, ¿no? Vamos a empezar con una breve definición, con una breve historia sumamente cortita del ecoturismo. Vamos a hablar además de algunos aspectos que contribuyen en que sea un éxito, si quieren, a nivel comercial. Y posteriormente vamos a entrar justamente a la asignación de cuáles son los roles que deben llevar a cabo los diferentes actores que trabajan en el desarrollo del turismo, y vamos a hablar de algunas directrices para la gestión de este ecoturismo. Entonces, de ese modo, vamos a empezar. Un poco el ecoturismo ha estado acuñándose como término desde la década de los 80 y se ha ido consolidando en la década de los 90. Si bien hay evidencia de que ha habido actividad turística en el entorno natural desde mucho antes, ¿no? Por lo menos desde 1920 o incluso un poco más antes, no se podría denominar ecoturismo por lo siguiente: realizar actividades de entretenimiento en un entorno natural no es ecoturismo por sí solo, ¿ya? Lo que diferencia a esta actividad de volverse ecoturismo es el vínculo estrecho que tiene con la ética en la visita, ¿ya? Con la búsqueda de sostenibilidad, con la búsqueda de beneficios para las comunidades locales. David hablaba de la primera fase, por ejemplo, del desarrollo turístico en la zona. Entonces, esa fase probablemente no correspondía
a los objetivos, a las características de lo que es el ecoturismo. Por ese lado es importante tener en cuenta que si hablamos de ecoturismo estamos hablando de ética, de responsabilidad, de búsqueda de beneficios para las comunidades locales y búsqueda de la sustentabilidad, ¿ya? Y vamos a entender la sustentabilidad o la sostenibilidad como la posibilidad de generar beneficios económicos sin perjudicar el entorno ambiental y además procurando que esos recursos que vamos a aprovechar puedan seguir existiendo a futuro para las diferentes generaciones. Algunos detalles que han ido influyendo en el éxito del ecoturismo han sido, por ejemplo, que comparativamente con algunos otros tipos de turismo, por ejemplo, con el turismo de íconos, ¿no? Con el turismo de lujo o con el turismo cultural o de eventos, tiene un menor gasto promedio, pero obviamente eso depende de las características de los emprendimientos turísticos que brindan los servicios. Es una oportunidad diferente para el visitante de encontrar relajación y descanso. Por la diferente configuración de los paisajes naturales, de los entornos en los que se realiza, existe un abanico muy amplio de posibilidades de diversificación. Cuando uno desarrolla el producto turístico, prácticamente el éxito está un poco determinado por las actividades, ¿no? Si bien tenemos los atractivos que están ahí, que son estáticos, la parte dinámica, la dinámica de las actividades y la experiencia, la vivencia que el visitante llega a tener es lo que define el éxito comercial. Y además, la gente, los visitantes se sienten bien al saber que están colaborando en el mejoramiento de las condiciones económicas. Y aquí justamente hago la diferencia con lo de hace rato, hablaba de aprovechar los recursos. Hay mucha diferencia entre aprovecharlos y explotarlos, ¿no? Entonces, saben que ellos están colaborando sin llegar a una explotación y están respetando tanto el patrimonio natural. En ese sentido y en el marco de esta presentación, la gestión de este tipo de turismo, de esta modalidad, es el conjunto de acciones que diferentes tipos de actores van a ir desarrollando para que puedan alcanzar el éxito, digamos, la optimización en lo que es el ecoturismo. Ya, estos actores van a ser tres y obviamente dentro de estos grupos que voy a mencionar hay un sinfín de posibles autoridades. Tenemos los actores públicos, los actores privados y los actores comunitarios. Todos estos actores tienen diferentes intereses en lo que es el desarrollo del turismo y además tienen diferentes grados de formación, de compromiso, de conciencia sobre el entorno en el que están trabajando, ¿no? Iniciando con los actores públicos, bueno, tenemos las diferentes autoridades en los diferentes niveles de administración pública, ya sean estos municipal, departamental o nacional, ¿no? O una combinación de todos ellos. Estos actores tienen que tener el compromiso y la voluntad política de poder desarrollar el turismo ecológico, el ecoturismo. De nada sirve, y me voy a permitir una pequeña crítica en base a algunos contextos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, de nada sirve tener excelentes técnicos o excelentes proyectos si las autoridades no van a tener una voluntad de trabajar. En muchos casos, estas personas, estas autoridades, con fines electorales, hablan de turismo, se empapan en su discurso y como punta de lanza lo manejan, ¿no? Incluyen incluso en sus eslogans, ¿no? Qué sé yo, municipio turístico, departamento turístico, país turístico. Sin embargo, en la acción se ve que muchas de las actitudes, muchas de las cosas que van a ir realizando no tienen coherencia con ese discurso. Estas autoridades, además de tener esta voluntad política, tienen que tener un conocimiento pleno del territorio, de los bienes
de conservación, de los objetos de conservación, tanto en el aspecto natural y cultural. Además, ellos tienen que ser los promotores de la normativa, de la regulación a nivel legal de las actividades. David mencionaba, por ejemplo, que unos riesgos muy grandes son la extracción de los huevos de PETA, el descontrol, ¿no?, en el crecimiento de actividades mineras, de la cuestión de los cazadores. Entonces, son los actores públicos, a través de sus diferentes brazos operativos, quienes tienen que ir regulando este tipo de actividades en función de los riesgos, en función de los potenciales impactos que se vayan a generar. Los actores privados, probablemente en este caso, en el municipio de Ixiamas, no sean tan masivos, no sean tan numerosos. Sin embargo, hay que tenerlos en el contexto, ¿no? Porque si bien desarrollamos el turismo de manera endógena, dependemos de actores que son externos a nuestra comunidad. Dependemos del servicio de transporte para llegar hasta Ixiamas, dependemos probablemente de algunos propietarios de restaurantes, de alojamientos, de hospedajes, incluso quizás de centros de entretenimiento nocturno, ¿no? Qué sé yo. Entonces, todas estas personas tienen que conocer que su rol es el coordinar con las comunidades locales para la prestación de los servicios turísticos. Ellos por sí solos no pueden agarrar un auto, su propio guía, irse a cualquier entorno natural y hacer su guiada, porque estarían incurriendo en hacer lo que es unas actividades en un entorno natural, pero sin estar buscando un beneficio efectivo para la población local. Son importantes, sí, porque de la motivación de que lleguen los visitantes a Ixiamas depende el éxito de que ellos puedan vender sus productos y servicios. Pero son parte de una cadena, ¿ya? No pueden ellos monopolizar todo. Entonces es importante conocer las motivaciones, los intereses, ¿no?, los intereses de todos estos actores involucrados. Y los actores comunitarios, que son de vital importancia, probablemente los protagonistas principales en realidad del desarrollo del turismo. Son ellos los guardianes, los gestores, los responsables de la conservación de su entorno natural. Ellos son quienes tienen el poder sobre su territorio, y para que tomen las decisiones más coherentes, más adecuadas, más pertinentes, necesitan de un asesoramiento constante, ¿no?, de un asesoramiento efectivo, adecuado. Entonces, podemos definir que la gestión del ecoturismo es todo un conjunto de esfuerzos estructurados que van a ir realizando los diferentes actores involucrados con el desarrollo, y tienen que haber objetivos en común. Todos tenemos que saber que estamos remando para el mismo lado. Ahora voy a hablar de algunas directrices para el desarrollo del ecoturismo comunitario. Estas directrices están desarrolladas con más amplitud en lo que ha sido producido en el 2001 por el Fondo para la Naturaleza, por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Se definen 12 directrices para el desarrollo del ecoturismo comunitario y se los separa en 4 áreas, ¿no? Entonces, estas áreas son reflexión sobre el ecoturismo como opción, planificación del ecoturismo, elaboración de proyectos viables y el aumento de los beneficios para la comunidad y el ambiente. Voy a dar un breve pantallazo de cada una de estas áreas en las cuales se dividen las diferentes directrices, ¿no? Iniciando por la primera, la reflexión sobre el ecoturismo como opción. Realmente vale la pena analizar si el turismo es una opción viable para el desarrollo.
En este caso, la exposición de David ha sido muy clara y ha dejado de manera muy contundente el hecho de que sí es una opción, ¿no? Pero eventualmente hay algunos otros entornos en los que el turismo no es una solución mágica para todos los problemas. En el caso de Ixiamas, es una solución viable para la solución de algunos problemas, ¿no? Lo que nosotros buscamos con el turismo es posibilitar, factibilizar, materializar la conservación de los objetos de estudio, del patrimonio arqueológico, de la avifauna, de la mastofauna, ¿no? De las aguas, ¿no? Del paisaje. Entonces, en ese sentido, podemos trabajar con esta reflexión de una manera positiva. Inicialmente debemos considerar cuáles son las ventajas potenciales de emprender proyectos turísticos. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Cuáles son los verdaderos beneficios que podrían realizarse, ¿no? Además, esto tiene que estar sustentado por investigaciones de mercado. Una de las ventajas grandes que tiene Ixiamas es su posicionamiento geográfico, ¿no? Entonces, es posible trabajar con los visitantes que llegan a lo que es el Parque Nacional Madidi. Es posible trabajar con los visitantes que llegan a Rurrenabaque. Es posible trabajar además desde la parte de accesibilidad un poco más lejana con los visitantes que llegan a lo que es el municipio de La Paz, ¿no? Porque es uno de los principales puntos de acceso, de hecho es el principal punto de acceso de visitantes a nuestro país, ¿no? Con todos los que vienen de pasada después de haber visitado Perú. Además, hay que considerar si el territorio, el terreno en el que vamos a trabajar reúne ciertos prerequisitos, ¿no? Y estos prerequisitos tienen que ver con la existencia del objeto de conservación, que en este caso existe, a la accesibilidad, la presencia de, por ejemplo, establecimientos de salud, la existencia del servicio de agua potable, ¿no? Ciertos aspectos que se hacen muy necesarios para la satisfactoria estadía de los potenciales visitantes. Además, se necesita adaptar un enfoque integrado. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar el turismo no es una especialidad que solo la pueden hacer los turismólogos. Los proyectos exitosos de turismo involucran a profesionales de diferentes áreas. Entonces necesitamos un enfoque multidisciplinario para poder lograr el éxito en nuestro desarrollo del turismo, ¿no? Y además, este enfoque integrado también toma en cuenta a todo lo que es los actores locales, los actores comunitarios que intervienen en el desarrollo del turismo. Planificación del ecoturismo. Esa ponencia va a ser desarrollada con mucho más detalle el día de mañana, en una de las ponencias de uno de los colegas. Sin embargo, las directrices que se deben tomar en cuenta para este proceso de planificación son la incorporación de la comunidad como eje principal, porque son ellos quienes van a estar constantemente, son ellos quienes van a hacer el contacto directo y estrecho con los visitantes. Una estrategia común, ¿qué quiere decir? Que tanto los actores públicos, privados y comunitarios sepan cuál es el norte al que quieren llegar, ¿ya? Sepan cuáles son los aspectos que van a trabajar en su turismo y que entre todos puedan colaborarse para lograr los objetivos propuestos, planteados. Que todos hablen el mismo idioma al momento de brindar la información turística y buscar fuertemente y sobre todo la salvaguardia de la integridad y autenticidad. Los criterios de integridad y autenticidad
son de vital importancia cuando, por ejemplo, se trabajan postulaciones para declaratorias de patrimonio de la humanidad. La integridad es el estado de conservación en el que se encuentran los entornos naturales. Y la autenticidad es, si quieren, también el estado de conservación, pero adaptado a las características culturales, a las características de la comunidad local, de los grupos étnicos, ¿no? Ya sean estos los tacanas, ya sean los araonas, ¿no? Los oromonas, ¿no? Los chimanes. Entonces, trabajar una planificación turística implica que estos grupos étnicos puedan seguir siendo ellos mismos, que no exista el riesgo de que se llegue a una especie de teatralización con el afán de conquistar a los visitantes. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que el turismo, además, a través de cierto monitoreo constante, pueda desarrollarse, pueda potenciarse a través de la valoración de las características ya existentes de estos grupos. Y bueno, la elaboración de los proyectos que realmente sean viables, ¿no? En este caso, las dos directrices tienen que ver una con el realismo comercial. ¿A qué me voy con esto? Hay muchísimos proyectos turísticos que han fracasado porque han estado sobredimensionados, porque a las personas, a los actores locales se les ha dicho que el turismo de aquí en adelante iba a ser su única actividad económica y han dejado de hacer sus otras actividades para dedicarse al turismo. ¿Y qué pasa? No llegan los flujos de visitantes esperados o proyectados y estos proyectos fracasan. Entonces hay que ser realistas en el sentido de hacer las proyecciones pertinentes de los flujos de visitantes. Hay que trabajar nomás con las encuestas, hay que tomar bien las muestras, hay que definir bien las, los canales de promoción, los canales de publicidad, ¿no? De repente el Facebook no es la única, el único canal de promoción, de difusión. Según los segmentos meta a los que uno se esté proyectando, tiene que ir utilizando las herramientas adecuadas. Quizás revistas especializadas, quizás artículos científicos, quizás publicaciones de documentales, ¿no? Revistas en las aerolíneas y en una menor medida las redes sociales. Pero cada mezcla de canales de promoción, de publicidad, va a depender de las características del producto turístico que se defina, que se diseñe, y de los segmentos meta a los que se esté apuntando. Y finalmente el diseño de productos de calidad, ¿no? En este sentido, es importante que los productos turísticos sean realmente, al momento de venderse y de ejecutarse, sean realmente lo que se ofrece. Y al respecto de esto, hay que analizar que hay que potenciar las características que consisten, que se constituyen en ventajas. Si hemos hablado de la importancia de la serranía del Tigre, por ejemplo, entonces hay que tomar en cuenta que las posibilidades de observación de jaguares, o al menos de sus huellas, son mayores en esa zona que en cualquier otra zona de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, esa ya es una ventaja. Hay que analizar los emprendimientos, el trabajo de los municipios que están alrededor y cómo podemos insertar el producto turístico en esa dinámica. Y aquí hay dos formas de analizarlo, ¿no? Está un poco la cuestión de si vamos por el lado de matar a la competencia, de resaltar por entre la competencia, o por el lado
de ser complementarios en esa competencia. Entonces, si definimos una estrategia de ser complementarios, de buscar la complementariedad en función de otros productos turísticos cercanos, a veces es un poco más interesante, ¿ya? Porque no nos hacemos una competencia, nos hacemos un trabajo mancomunado, un trabajo cooperativo, podemos aprender de los demás y los demás pueden aprender de nosotros y de esa forma pueden mejorar las características de nuestro producto turístico. Las últimas 4 directrices de esta metodología, de este texto de lineamientos que había mencionado, es el manejo de impactos, ¿no? La evaluación de impactos. El turismo, por muy bien gestionado que se encuentre, sí genera impactos negativos. Pero ¿qué se busca? Que a través de la planificación, de una planificación coherente, de una planificación sostenible, estos impactos sean mínimos. Que lleguen a reducirse en número y que sean mínimos, ¿no? De menor magnitud. Hay que brindar un apoyo técnico constante. La capacitación es la clave para gestionar el desarrollo de cualquier modalidad del turismo, ¿ya? Si los actores locales están bien capacitados, van a poder realizar bien las cosas. Y lo único que van a tener que hacer las autoridades o los técnicos que coordinen estas cosas va a ser justamente la orquestación, la coordinación de las actividades. Y además, este apoyo técnico tiene que adaptarse a las características de cada etapa, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la crisis de la pandemia mundial, se necesita otro tipo de asesoramiento técnico para la adaptación para planes de contingencia post-COVID. Entonces, eso es una parte. En otros casos, por ejemplo, si iniciamos con una capacitación en técnicas de viaje y en gastronomía, con el tiempo tiene que haber una actualización, un seguimiento. ¿Qué personas que han sido de la primera tanda de capacitados siguen trabajando con turismo? ¿Quiénes no? Y esas personas que no, ¿por qué han dejado de trabajar con turismo? Entonces, al momento de uno darle seguimiento, puede tener mejores resultados. Además, se debe buscar el apoyo de los visitantes y de los agentes distribuidores. En este sentido, por ejemplo, se pueden generar guías de buenas prácticas para los visitantes, ¿no? Textos en los que ustedes expliquen o demuestren los derechos y los deberes de los visitantes, de las operadoras de turismo, de las agencias de viaje que van a ir trabajando allí. Y el monitoreo de los emprendimientos para su continuidad. Ver cómo han estado manteniendo su territorio, cómo han estado buscando la protección, la conservación de los objetos de conservación que inicialmente se habían planteado, ¿no? Entonces, todo esto contribuye al aumento de beneficios para tanto la comunidad como el medio ambiente. Al realizar la gestión del ecoturismo, también se tiene que trabajar en la gestión de riesgos para el desarrollo del ecoturismo. ¿A qué me voy con eso? Si bien tenemos cuerpos de agua extensos, por ejemplo, ríos de muchos kilómetros, no en todas las partes de un río en este tipo de unidad fisiográfica se puede nadar. En algunos lugares probablemente hayan rayas, en algunos lugares probablemente hayan serpientes. Entonces, al hacer un sondeo, un diagnóstico territorial, se tiene que trabajar en la zonificación, ¿no? En zonas que no sean tan frágiles como para permitir la visita de los turistas, en zonas que no impliquen demasiados riesgos en cuanto a las características del entorno para los visitantes, por ejemplo. En temporadas en las que la lluvia permita, ¿no?, que no llegue a impedir el desarrollo de ciertas actividades. La identificación de lugares, por ejemplo, para camping, que no sea en cualquier lugar, ¿no? Entonces, todos esos riesgos se van estudiando,
se van planificando, se van incluso previendo, vaticinando, para que no lleguen a existir. Posteriormente, bueno, se debe buscar que una planificación correcta del ecoturismo, una gestión correcta del ecoturismo, cumpla con ciertos principios que, si bien no estaban dentro de las directrices, ahora los exponemos de manera aparte como principios que deben mantenerse, ¿no? La minimización de los impactos negativos, tanto para el ambiente como para la comunidad local. Se debe construir el respeto y la conciencia ambiental y cultural, ¿no? Entonces, cada visita turística tiene que ayudar a que se construya un discurso de respeto por la cultura, por la interculturalidad y por la conciencia de la necesidad de conservación del medio ambiente. Se tiene que buscar el surgimiento de experiencias positivas para ambos, para residentes y para visitantes. Ya, el residente tiene que estar feliz porque ha atendido bien y porque le han respetado. Y el visitante tiene que estar feliz porque ha contribuido a la economía, ha contribuido a la conservación del entorno, pero además la ha pasado bien, se ha relajado y va a hacer una promoción de boca en boca para que otras personas puedan asistir a este destino turístico. Otro de los principios es buscar justamente estos beneficios financieros, pero en este caso no solo para la comunidad. Dentro de los costos operativos, dentro de la planificación financiera de los emprendimientos turísticos, tienen que haber recursos directos para la conservación, ¿ya? ¿Y cómo se logra esta conservación? Probablemente va a haber que comprar, qué sé yo, equipamiento para el seguimiento, para el monitoreo de las especies de la biodiversidad. Probablemente va a haber que trabajar en publicaciones, ¿no? En generación de material audiovisual, generación de revistas, de artículos, investigaciones, contratación de consultorías, cosas de esas. Entonces, la gestión del ecoturismo tiene que buscar también en su administración financiera que hayan recursos para la conservación. No todo puede irse solamente a el mantenimiento de la infraestructura o solamente a los bolsillos de la comunidad local. Si bien va una parte, se tiene que pensar en la conservación también, que es lo principal además, ¿no? La toma de decisiones con presencia fuerte de la comunidad local también tiene que estar allí, ¿no? Pero con el asesoramiento adecuado. En este sentido, tal vez muchos hemos tenido las experiencias de que a veces la comunidad local no distingue bien entre lo que quiere y lo que necesita. En muchos lugares de Bolivia, por ejemplo, se necesita educación o salud, pero la gente quiere una plaza, la gente quiere un coliseo, una cancha. Entonces, ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, es a través del trabajo técnico y a través de las autoridades, en realidad, que se tiene que hallar un asesoramiento correcto para la distinción de prioridades. Debemos crear sensibilidad hacia lo que es el clima político, ambiental y social en los territorios anfitriones. ¿Qué quiere decir con eso? Que a través de la visita, de la recepción de visitantes, se puedan a la larga, ya sea a corto, mediano, largo plazo, llegar a incidir en las políticas municipales, departamentales, nacionales. Hay toda una estructura a nivel nacional, hay destinos que prioriza el viceministerio de turismo. Entonces tenemos que buscar a través de hallar la notoriedad, de brindar un buen servicio, de ofrecer un buen estado de conservación de nuestros recursos turísticos, ir escalando en el nivel de promoción gratuita que el Estado puede brindar. O, por ejemplo, buscar declaratorias como patrimonio cultural, declaratorias como patrimonio natural, ir incidiendo en las políticas, ir escalando, ir subiendo.
y apoyar en los derechos humanos universales y las leyes laborales. Entonces, en la planificación, en la gestión del turismo, del ecoturismo, tenemos que buscar que los pagos a los prestadores de servicios locales sean justos, que no se vulnere ningún derecho. Ahora bien, con seguridad muchas de las actividades que voy a mostrar a continuación ya se realizan en Ixiamas, pero algunas otras no. Solo voy a mostrar algunas posibilidades, algunas oportunidades que podríamos vislumbrar para ir mejorando los servicios turísticos en el municipio de Ixiamas y además en su implementación como parte de un conjunto, ¿no? Porque la provincia Iturralde es grande y los límites geográficos también son interesantes. Este municipio tiene contacto con lo que es Beni, con lo que es Pando, con lo que es Perú incluso, ¿no? Entonces, muchas de estas actividades pueden ser potenciadas, mejoradas en ese sentido. El senderismo interpretativo, el cual con seguridad ya se está realizando, ¿no? El senderismo agreste, que en este caso lo voy a diferenciar un poco del interpretativo, en el sentido de que el senderismo agreste tiene un mayor grado de dificultad. Generalmente se trabaja con mayores diferencias altitudinales, mayores distancias, mayor esfuerzo físico. La observación de aves, que es una de las actividades mejor remuneradas en el mundo, ahí hay que trabajar fuertemente la identificación de lugares, la identificación de especies y además la zonificación para generar los menores impactos negativos posibles. La convivencia etnográfica. Ahí se ha mencionado a 4 diferentes grupos étnicos que están viviendo actualmente en este municipio. Y además todos ellos cuentan con lo que es la autonomía indígena originaria campesina reconocida en el marco legal, ¿no? En el marco normativo a nivel nacional. Así que es una actividad potencial sumamente interesante. La producción artesanal la he puesto por separado porque puede llegar a ser un mundo aparte, ¿no? A través de criterios técnicos se tiene que identificar, por ejemplo, qué especies forestales se utilizan para la producción de artesanías, dónde se requiere plantar más, si se puede introducir alguna nueva especie para la mejora de los productos finales, trabajar en la capacitación para el mejoramiento de la obra fina de estas artesanías y trabajar en estrategias de distribución, ¿no? Por ejemplo, que no solo en los emprendimientos turísticos se vendan artesanías, ¿por qué no también en hoteles? ¿Por qué no en restaurantes? ¿Por qué no en aeropuertos, en La Paz o en los Lanabaque? ¿No? ¿Por qué no en la unidad de turismo del municipio? Naturalmente todos ellos producidos por la comunidad local, pero distribuidos de una forma un poco más amplia. Avistamiento de reptiles, pero también en este caso vamos a considerar a los mamíferos, ¿no? Pero cuando se trabaja en este avistamiento, también hay que tener muchísimo cuidado en el sentido de identificar, por ejemplo, la capacidad de carga, las ubicaciones en las que se va a hacer este avistamiento, las características que debe cumplir, ¿no? Los requisitos que debe cumplir un visitante para que no haya una afectación en la conducta de los grupos de animales, ¿no? En muchos casos, bueno, un ejemplo, en el trópico de Cochabamba se hizo por allá por el 2010, 2011, una investigación sobre cuáles eran los aspectos visuales que afectaban en mayor medida a los guácharos en cavernas de Repechón, en el Parque Carrasco, ¿no? Entonces ahí por ejemplo, se generaron directrices para el color de la vestimenta del visitante, ¿no? Cosas que no deberían afectar visualmente a los animales, como para no alborotarlos o hacer que abandonen su hábitat natural o sus senderos usuales.
las áreas de camping que tienen que estar bien delimitadas, bien zonificadas, o también actualmente el glamping, que es otra modalidad, que es una forma de acampar, pero con un poco más de lujo, si se quiere, que están bastante de moda en algunos emprendimientos fuertes, en algunos ecolodges, bajo el criterio de que las construcciones, de que la infraestructura esté enmarcada en lo que es la arquitectura bioclimática, ¿no? Trabajar con diseños rústicos, trabajar con madera local que no incida fuertemente en provocar un impacto negativo, trabajar en la aclimatación de estas viviendas a través de ciertas características, por ejemplo, de las ventanas, de los pasillos, de las áreas comunes, ¿no? De esta forma es que llega al final la presentación que he tenido. Es un poco las fuentes que he utilizado para realizar mi presentación y pues quiero agradecer por haber estado atentos durante esta presentación. Además, si existen dudas, con gusto las voy a estar respondiendo. La presentación ha terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Cristian, por su participación. Bueno, vamos a hacer la ronda de preguntas al finalizar. En este momento va a realizar su presentación, más que presentación, un análisis y una conclusión de estos webinars que se han realizado el día de hoy, más bien las presentaciones que se han realizado el día de hoy, que va a estar a cargo del licenciado Nabor Díaz, quien es responsable del área de turismo y cultura del municipio de Ixianas. Gracias, Yolanda, por darme el espacio. Voy a conectar la cámara, por favor. Ahora sí. Bueno, primeramente quiero dar un agradecimiento muy especial por la participación y el apoyo que nos brinda los expositores. David, un agradecimiento especial por la participación y el apoyo que nos das en lo que es en pro de la actividad turística del municipio, ¿no? Y también dar un agradecimiento especial a Cristian. Cristian, agradecido por tu participación y la ponencia que nos das de poder interpretar un poco de este aspecto tan importante que se tiene de la actividad del ecoturismo en la actividad del municipio. Bueno, claramente, para hacer un pequeño análisis, claramente David nos ha mostrado las características potenciales que tiene el municipio, tanto en el aspecto de las áreas protegidas, ¿no? El aspecto cultural también, que es realmente relevante, ¿no? Y en este sentido, poder trabajar planificadamente la actividad turística en el municipio, ¿no? Clara es la idea que tenemos en el municipio, las fortalezas que desarrollamos y son visibles, ¿no? Y los antecedentes que David nos ha podido dar sobre las expectativas y experiencias del turismo que se ha tenido en la zona, tanto en el destino Ronabaque, Madrid y Pampas, la conformación de los 5 municipios, ¿no? Es claro el potencial que se tiene en la zona, ¿no? En lo que es el aspecto cultural, el aspecto del potencial del patrimonio natural que se tiene, ¿no? Entonces, una vez obtenido y analizado estas fortalezas que tenemos en el municipio, vamos a dar un segundo paso, ¿no? Que es la de protegerlos. ¿Y cómo llegamos a proteger estos sitios de espacios naturales y culturales que conviven en armonía? Es la de generar áreas protegidas. Pueden ser áreas protegidas como la que tenemos actualmente, el Parque Madidi, y también la creación de áreas protegidas subnacionales. Bueno, el municipio tiene una característica muy especial, que una gran parte de su territorio es área protegida, ¿no? No hace mucho que se ha creado lo que es la tercera área protegida, que realmente ocupa
alrededor de más del 40% del territorio del municipio, ¿no? Que es el área protegida municipal Bajo Madidi, ¿no? Si bien se ha estado trabajando en estas dos áreas creadas, las que ya mencionaron, el área protegida de conservación y área de manejo integrado Serranía del Tigre y el área natural de manejo integrado Tequejetudaray. Si bien se ha trabajado en estas dos áreas protegidas, tenemos la, la oportunidad y objetivizar los planes, también orientarlas a esta nueva área protegida que tenemos del Bajo Madrid, ¿no? Entonces, una vez teniendo este espacio territorial conservado y protegido, con la declaración de las áreas protegidas nacionales y subnacionales, pasamos a lo que es, como bien lo decía Cristian, a una etapa de planificación, ¿no? Esta planificación tiene que ir con un objeto claro, es la de proteger los recursos que tenemos, nuestros patrimonios naturales y culturales que conviven en armonía, y de esta manera esta planificación debe integrar lo que es todos los entes que van a desarrollarse en esta planificación, los actores, las comunidades, las instituciones públicas, las ONGs y todas aquellas instituciones y públicos privados que puedan formar y fortalecer este equipo, ¿no? Entonces, en este sentido, la planificación debe ir orientada a proteger estos recursos y, por otro lado, integrar a todos los actores que en esta se inmersen, ¿no? Entonces, una vez desarrollada esta planificación y tomando en cuenta todos los actores, creo que tenemos un paso final y es muy importante, que es la promoción. La promoción sobre los pilares fundamentales que nos hemos planteado y el enfoque, la tendencia de turismo que vamos a tener en el municipio, ¿no? Con estas palabras quiero indicarles que, bueno, son varias etapas que vamos a tener en el municipio y vamos a ir desarrollando estas fortalezas y obviamente seguir estos pasos para tener un producto turístico consolidado y que vaya en beneficio tanto de la protección del patrimonio natural y el patrimonio cultural. Yolanda. Gracias, Nabor. Bueno, para que sigan conociendo un poco más de Ixiamas, la gente que no conoce, vamos a presentar un video de los atractivos turísticos de Ixiamas. Por favor, Sandrita. Bueno, mientras se va preparando el video, lo que vamos a mostrar son los atractivos turísticos en las dos áreas protegidas municipales.
ahí podemos ver un poquito de toda la riqueza natural, cultural que tiene el municipio de Ixiamas, y bueno, a todos los que todavía no conozcan están invitados a poder conocer el destino después de que pase esta cuarentena. Continuamos, y bueno, con este webinar que estamos llevando a cabo. Agradecemos nuevamente la participación del licenciado David Escobar, del licenciado Cristian, en este ciclo de webinars de turismo especializado, del fortalecimiento de capacidades estratégicas potenciales del municipio de Ixiamas y sus áreas protegidas subnacionales frente al panorama actual. Vamos a pasar a la ronda de preguntas que se han ido realizando antes, agradeciendo también por el apoyo a la organización de estos webinars a Etnotours, una empresa de turismo de Costa Rica que también mañana va a estar haciendo su participación, y a Colnatours, Colegio de Turismo de Bolivia. Pasamos a la ronda de preguntas, y la primera va dirigida al licenciado David, con las preguntas para el licenciado David Escobar, que dice, más allá de la situación de la cuarentena actual, ¿cuáles serían las prioridades a trabajar para mejorar e incrementar el flujo de turismo en Ixiamas? El licenciado David Escobar, no sé si se conecta, si está desconectado, ¿continúa? Hola. Ahora sí lo escuchamos claro, licenciado. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Mira que estamos... Le vuelvo a repetir. Más allá de la situación de la cuarentena, ¿cuál sería la prioridad a trabajar para mejorar e incrementar el flujo de turismo en Ixiamas? Licenciado David, no se lo escucha, el micrófono está apagado. Ahora sí. Ya. Bueno, más allá de la cuarentena, yo podría, digamos, redireccionar el turismo hacia Ixiamas. Ver la forma de que el turista llegue directamente a Ixiamas, ya no tengamos ese puente La Paz, Rurrenabaque, Ixiamas, sino directamente La Paz, Rurrenabaque. Eso habría que ver la manera de planificarlo, promocionarlo de esa manera, para poder, digamos, que Ixiamas sea un centro de distribución de turistas para lo que es selva. También tenemos selva, nosotros tenemos pampas también, y de esa manera poder redireccionar el turismo que hasta ahora no nos dio buenos resultados, digamos, precisamente porque Rurrenabaque era el puente y el intermediario entre Ixiamas y La Paz. Eso podría decirse, podría acotar. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta también es para el licenciado David, y es la siguiente. Si bien el número de visitantes al Madidi se mantuvo en los últimos años, ¿cree que los albergues tienen circuitos definidos donde los animales ya se alejen por la presencia humana, los cuales hacen más difícil el avistamiento de los mismos, a comparación de las nuevas áreas protegidas? Mira, lamentablemente el turismo no se ha mantenido, más bien hemos bajado en estos últimos años. Precisamente ha sido por la política de gobierno, donde se ha quitado la visa, digamos, a lo que son los americanos y el mercado israelita, ¿no? Entonces ahí es nuestro destino, Madrid, Rurrenabaque, Pampa, se ha visto golpeado. Ahora la narradora... Hola. Disculpe, él quería completar la pregunta. Dice, ¿deberíamos enfocarnos en este marco para que se genere nueva promoción turística enfocada a Ixiamas? No te escuché, mira que estamos con problemas aquí. Repetímelo. Está bien, le vuelvo a repetir. De acuerdo a la pregunta que le hacíamos en comparación con Madidi, que no es un territorio muy visitado, y es por eso que hay todavía jaguares o animales y avistamiento de los mismos, ¿deberíamos enfocarnos en trabajar dentro de ese marco para la promoción turística en Ixiamas?
Exacto, deberíamos enfocarnos en ese marco. Precisamente yo daba unos atractivos, podemos llamarlos como estrellas o estratégicos, digamos, y ahí deberíamos nosotros enfocar la promoción, la estructuración de nuevos productos turísticos para no competir con sus Runawake que se quede nomás con el ecoturismo y las rutas que ya tiene. Nosotros podemos ya ofertar nuevos productos turísticos que sean especializados, por ejemplo, en observación de aves, ¿no ves? Turismo científico en las áreas protegidas municipales, y así buscar alternativas que nos hagan diferentes y nos hagan únicos en este destino que tenemos. Eso es mi consejo. Gracias, licenciado David. En este caso, esta pregunta es para... Que vaya a realizar un proyecto. Para los dos licenciados, para el licenciado Cristian y para el licenciado David, desde el punto de vista de ustedes como expertos en turismo, ¿creen que está bien que se realice la pesca deportiva? ¿Creen que está bien que se realice la pesca deportiva? Bueno, le cedo la respuesta al otro licenciado. Luego yo voy a hablar. Bien, al respecto de lo que es la pesca deportiva, es una actividad que tiene bastante éxito comercial. Hay ejemplares sumamente grandes en los diferentes ríos de la Amazonía boliviana. Creo que debería permitirse, pero en el marco de estándares de la realización de esta actividad. En este punto coincido mucho con el licenciado David cuando hablaba de que hay que trabajar en lo que es la extracción del ejemplar, pero con devolución casi inmediata al agua, ¿no? Tomarse una foto y ya pararla ahí. Pero además se debería trabajar en aspectos como, por ejemplo, la estacionalidad de los peces en el río, ¿no? Respetar mucho la temporada de veda, respetar además, identificar zonas a lo largo de los ríos donde se pueda practicar la actividad y donde no, en función de lugares donde se alimentan los peces, en función de dónde estos anidan, dónde estos están en una mayor distribución, dónde no. No, eso es desde mi punto de vista y desde cómo se ha ido trabajando, por ejemplo, en el municipio de Puerto Villarroel, donde he estado estos 2 últimos años y también hemos trabajado en torno al río Ichilo y con la pesca deportiva de esa forma, controlando bastante, además utilizando mucho servicio, el apoyo del regimiento naval que había allí para que vaya realizando controles adecuados, ¿no? Además de la capacitación a los barqueros y todo un conjunto de acciones. Gracias, licenciado Cristian. Licenciado David, por favor. Muy de acuerdo con lo que dice también el licenciado Cristian. Precisamente el realizar ecoturismo y más aún cuando realizamos ecoturismo dentro de un área protegida, no es lo mismo que hacer turismo fuera de un área protegida. Dentro de un área protegida existen leyes, normas que regulan toda la actividad que se vaya a realizar, no solamente el turismo. En este caso, la pregunta fue sobre la pesca deportiva. Hay que diferenciar la pesca deportiva por norma que rige a las áreas protegidas, en este caso, como es el Reglamento General de Áreas Protegidas y el Reglamento General de Operaciones Turísticas en Área Protegida, Decreto Supremo 28591, prohíbe la pesca deportiva en un área protegida, pero sí permite la pesca con devolución obligatoria. Entonces, eso tiene otro tipo de tratamiento al pez, digamos, no es solamente el pez se lo saca del agua
Se lo pesa, se lo mide, se saca una foto y se lo suelta al agua. Por eso dice obligatoria. Además, los anzuelos no son estos anzuelos que conocemos, digamos, que le lastiman al pez, le sacan un ojo, etcétera, ¿no? Sino son anzuelos con mosca y se lo saca al pez y otra vez adentro. Eso sí se puede realizar, pero eso tiene que estar incluido dentro de lo que es el reglamento de operación turística de cada área protegida. Ahí nos va a decir, bueno, hay que trabajar también con biólogos, con medioambientalistas, para poder, digamos, definir lo que decía el licenciado Cristian, las épocas cuando se va a realizar esto, los lugares donde se va a realizar esto, ¿no ves? Entonces, de esa manera, sí se puede plantear la pesca con devolución obligatoria, pero no así la pesca deportiva. Gracias, licenciado David. Y bueno, esta última pregunta va enfocada al licenciado Cristian. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos sensibilizar a las personas que es muy importante cuidar nuestra flora y fauna? Hay diferentes estrategias. Una de las principales, creo yo, es trabajar desde la educación formal y desde la educación alternativa, ¿no? En las diferentes etapas de formación, tanto de los niños como de los adultos. Además de eso, digamos que se puede tener en la escuela, hay que hacer uso de los diferentes medios de comunicación que se tiene en las comunidades, en el municipio, ¿no? Las radios locales, trabajar de manera estrecha entre las diferentes unidades, por ejemplo, que tiene el gobierno municipal de Ixiamas, ¿no? Trabajar entre la unidad de turismo, la de medio ambiente, la de comunicación, para ir generando materiales especializados acorde a los diferentes segmentos poblacionales y a los diferentes rangos etarios que tiene la población en el municipio de Ixiamas, ¿no? Generar material impreso o generar material audiovisual que tiene mayor alcance además actualmente, pero además eventualmente es necesario nomás utilizar letreros no tan vistosos, pero sí que sean un poco notorios en cercanías de los diferentes recursos turísticos que se van a visitar, sin que esto modifique radicalmente el paisaje, ¿no? Entonces, utilizar diferentes medios estáticos, impresos, audiovisuales, para poder realizar la concienciación. Además, recordemos que tenemos marco normativo aplicable, ¿no? Entonces, por un lado, hay que trabajar en la difusión de por qué es necesario conservar, ¿no? De los beneficios ambientales que persigue la conservación de especies de la biodiversidad, pero por otro lado también hay que trabajar sobre la normativa, sobre la obligatoriedad de la conservación. Gracias, licenciado. Bueno, hemos concluido con las preguntas realizadas por los participantes en este webinar de turismo especializado. Volvemos a agradecer la participación del licenciado Cristian Calvimontes, del licenciado David Escobar y del licenciado Nabor Díaz en este webinar que tiene como único objetivo fortalecer todo lo que es el tema turístico en Ixiamas, también para dar a conocer lo que es nuestro municipio. Con esto damos por finalizado este webinar y también los invitamos para el día de mañana a que puedan participar en el webinar que va a empezar a las 3 de la tarde, donde se van a hablar sobre la planificación turística en áreas protegidas, se va a hablar sobre la gestión del etnoturismo y se va a hablar sobre la gestión y experiencia del aviturismo. Seguramente son temáticas a todos nos interesa, entonces quedan cordialmente invitados. Volvemos a agradecer a los organizadores este webinar que se ha realizado gracias al proyecto Decidiendo Nuestro Futuro, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, por el Gobierno Departamental de La Paz, la ONG Practical Action, y financiado
por la Unión Europea con el apoyo de Etnoturismo y el Colegio Nacional de Turismo de Bolivia. Muchas gracias a todos por la participación. Mañana quedan invitados nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Tengan buenas tardes.